hoy venimos a presentar un libro de un muy buen amigo, porque además no solamente es que sí, Crisanto sí es un buen amigo, que nos conocemos hace cierto tiempo, sino que además cuando abrimos Tercios Viejos en el mes de diciembre del año pasado, fue la primera editorial que vino aquí a dar una charla. Creo que en amigos hemos crecido bastante. Más vino 2 veces, nos hizo una presentación de uno de los juegos de Noruega, sí, que estuvimos aquí un rato y transmitiendo en directo. O sea, nos lo pasamos muy bien y fueron aquellas primeras experiencias de una librería que empezaba sus andares hace prácticamente un año, con lo cual, o sea, yo le agradezco muchísimo que quiera repetir, y además me alegro mucho la gran cantidad de público que me puedo encontrar en el día de hoy. Y venimos a hablar de algo tan habitual de la historia de España, que es para darnos de latigazos, que es la historia de España. Parece que de alguna manera siempre surge en este siglo XIX y siempre surge marcada por una campaña, que es la campaña de Trafalgar. Es una de nuestras maldiciones bíblicas del siglo XIX, por eso cuando él comentaba y es uno de los juegos que tiene la editorial Trafalgar Editions. Eso es. Yo recuerdo, además, es el primero, ¿verdad? El primero, además sí. Es el primero que hicisteis, que recuerdo que... Por eso la editorial se llama Trafalgar. Por eso, qué casualidad. Todo qué casualidad, sí. Y además viene acompañado de otro buen amigo, José Carlos, que tiene uno de los podcasts más escuchados en España, Memorias de un Tambor. Que cuando eso me preguntaban, ¿te has sonado? ¿Me has escuchado alguna vez? Yo digo, ya, sí, algunas decenas de ocasiones. Sí, o sea, porque siempre los podcasts vienen muy bien porque nos permite ir escuchando mientras estás haciendo otras labores y otras cosas, que en lugar de estar, entenderme lo de, entre comillas, perdiendo el tiempo o escuchando música o escuchando la radio sin más, puedes seleccionar el que quieres escuchar en ese momento mientras tienes que estar o dedicado o muchas veces conduciendo, era en mi caso. Sí, mucha gente planchando. A tanto no he llegado. Con el hierro en la mano, muy militar. Pero lo de conducir, sí, durante todos los años que viví en el Escorial y trabajé en Pozuelo, cuando eran 50 minutos de ida y 50 minutos de vuelta, se hace más corto. Sí, se aprovechaba muy bien. Con lo cual, yo no quiero extenderme más, pero sí comentaros que es un libro muy cuidado y sobre todo es un libro muy trabajado a nivel de fuentes primarias. Es decir, no es el habitual fusilamiento de 3 o 4 libros sobre lo cual construyes tu historia, mejor o peor según la redacción, sino que es un libro construido a través de documentos originales, lógicamente apoyado en una bibliografía que durante los últimos 200 años ha tratado el tema de la derrota de Trafalgar. Entonces, adelante, o sea, todo vuestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos, gracias por venir. Os prometo que no he preparado nada, porque además, Crisanto es un amigo y me gustaría hacer una cosa bastante desenfadada como presentación. He de decir que cuando me dijo que iba a presentar el libro, fui yo el que le propuse, ¿quieres que, te lo presento yo? Le pregunté, no fue el que me lo pidió, sino fui yo el que me ofrecí, porque cada vez sabe que yo soy un poquito remiso. Vamos a ver por dónde empezar el tema. En la vida, como me mandaste además un WhatsApp hace poco, que era de Pedro Salinas, o no recuerdo, era un poema, o no recuerdo qué era, que hablaba de que la vida eso es una bolsa de dulces, ¿no? Que al principio te los comes todos de una manera rápida, de una manera glotona, pero cuando se acerca al final de la bolsa, empiezas a sacar las gominolas de una manera despacio, las saboreas, eliges la de naranja, la que te queda de fresa, algunas ya se te van acabando. Y utilizando ese símil, realmente he venido con Crisanto para presentar su libro, es decir, no, como un amigo realmente, porque yo realmente no, estas cosas, con el tema del podcast, sí, la gente me llama mucho para ir a eventos y a actos, a presentaciones, y os digo de verdad, no voy porque para mí el tiempo es oro, entonces a lo mejor peco un poquito de egoísta, un poquito de tal, pero me alejo mucho en lo que es fuera de lo que es el podcast. No suelo intervenir en muchos actos públicos porque realmente pues tengo cosas que hacer, ¿no? Colaboro con quien puedo, evidentemente, pero ya digo que bueno, pues no me prodigo, tampoco me gusta exhibir en público, es decir, una cuestión que es una cosa personal, pero Crisanto, pues cuando me dijo, oye, presento el libro, vas a venir a verlo, digo, no solamente voy a verlo, que si quieres te lo presento, si te apetece. Dijo que sí, que encantado en que os lo presentara y pues por Cris, pues lo que haga falta. Entonces,
¿Cómo conozco ya a este hombre? Le conozco allá por el 2005, 2006, creo. Estaba pensando, me estaba hablando de tal, digo, hace muchos años que le conocí, con el tema de los wargames. Los wargames, como todos saben, los juegos de mesa son esas batallitas que se montan en las mesas, ¿no? Que la gente cree que es de frikis o tal, pero yo era muy aficionado, él también, él mucho más que yo. Y entonces yo hice una pequeña editorial, una editorial modesta y tal, y entonces vino a preguntarme, porque yo hice un Trafalgar, una serie de cuestiones. Y le conocí, y desde entonces, pues hacía muchos años, pues hemos tenido una trayectoria muy ligada, nos hemos llevado muy bien, aparte de por temática histórica y por temática cultural. Con Crisanto pues nos une algo más, es decir, somos buenos amigos, hemos compartido muchas cosas y cómo podía no estar yo aquí con él si él le apetecía. Bueno, pues el amigo Crisanto, ya en aquella época, 2006-2005, me presentó un tocho así, de folios, y dice, mira, esto es un proyecto que he hecho de Trafalgar, hablamos de 2005-2006, a ver si tú lo puedes leer para corregir y tal. Y, joder, me dio aquel tocho y digo, madre mía, a mí me gustaba mucho la historia, pero en aquella época yo tampoco estaba muy introducido y tal. Pero fijaos de dónde parte la idea de ese libro de Trafalgar. 2006, 2007, no recuerdo, imaginaos el tiempo que ha pasado. Entonces, me acuerdo que en la oficina de trabajo yo tenía ahí el tocho aquel, y de vez en cuando le echaba un vistazo, y decía, claro, empecé a ver aquello y digo, pues este tío se lo ha currado, o sea, se lo ha currado, y luego quedaba con él, me comentaba, y lo importante de este trabajo, que al final, claro, de aquel tocho ha hecho un resumen, creo que has hecho bien, porque realmente para llegar a la gente no puedes meterle con... Sí. Pero os digo de verdad que la ilusión que él tenía entonces, que más me comentaba, he ido al Museo Naval y me he metido en aquellos legajos. Y dice, me he pasado mañanas enteras sacando información. Claro, pero todo nació de un wargame, de un juego, para un juego de mesa. Empezaste a documentarte y se le abrió esa puerta enorme de la investigación. Sí. Y entonces hizo un trabajo realmente extenso y un trabajo de verdad valorable. Y claro, ¿qué es lo importante de todo esto? Porque claro, yo hago los podcasts de historia, me pongo a grabar, pero ¿qué hago? Yo tiro, pues normalmente me surto, pues yo qué sé, pues no de mucha bibliografía, muchas veces tiro mucho de trabajos de estudiantes, de tesis doctorales, de trabajos de fin de grado. ¿Por qué? Porque eso la gente lo ha hecho con cariño. O sea, una persona que va a hablar, yo qué sé, de Alfonso VI, si se hace una tesis o hace un trabajo sobre Alfonso VI, no va a tergiversar la historia. Esa persona se ha metido tanto en el personaje, en el tema que va a trabajar, que yo confío que esa persona no ha tocado nada a su manera. Entonces me nutro mucho de eso. Pero ¿a dónde voy? ¿A dónde quiero ir a parar? Me está saliendo la charla muy bien porque no la he preparado. Quiero parar a que al que hay que valorar es a gente como Crisanto, que se ha ido a una biblioteca del Museo Naval o del Museo X o del Archivo de Simancas o del archivo, ahora mismo por internet se puede hacer. Sí. Hay programas en pares, hay muchos programas que uno puede bucear en documentos, pero aún así hay que meterse en los documentos y pegarse horas para hilar, que una lista de muertos de no sé qué cementerio, coinciden los apellidos tal, entonces ir a un matrimonio, no sé qué, y entonces saque un dato, de repente, oye, fulanita de tal fue mujer, vamos a ver, eso se hace pegándose horas y horas y horas viendo legajos. Y Crisanto hizo eso con Trafalgar. Fue lo que yo cuando vi aquel tocho de tal, que al principio me asustó, pero cuando lo vi dije, aquí hay un trabajo extremo, porque se ha pegado el tío mucho tiempo sacando e hilando datos sobre la batalla de Trafalgar. Y porque evidentemente la batalla de Trafalgar es importante, ¿por qué? Porque, como hemos apuntado antes de empezar, gracias, como hemos apuntado antes de empezar, que es un periodo histórico, no me quiero enrollar mucho para dejar el que hable. Es un periodo histórico, claro que comienza el siglo XIX, es decir, yo siempre digo que más o menos, ¿no? El Imperio Español empieza con la conquista de América, el descubrimiento de América, más o menos, y acaba en Trafalgar, es decir, es una curva, ¿vale? Que va a acabar en 1805 con Trafalgar. Trafalgar, que es un momento tan crítico de la historia de España, tan desagradable realmente, porque estamos aliados con los franceses, pero a los meses siguientes vamos a estar aliados con los ingleses contra los franceses. Somos un pelele, un imperio que es prácticamente, estamos en manos ya de las potencias europeas que están emergiendo, y es un momento triste de la historia, pero hay que conocerlo, y como aquella gente, quiero decir eso en cuanto al concepto de histórico de cómo encuadramos la batalla, pero si nos metemos a ver lo que es el hecho de la batalla, qué sucedió, aquellas personas que murieron allí, aquellas personas que aquella mañana salieron a la mar a morir realmente porque no tenían otra opción, dedicarles un libro para mí es un acto obligatorio, si a alguien le gusta el tema de la historia militar o la historia de cualquier tipo. Y pues poco más que santo, realmente yo creo que
me alegro mucho de ver esto aquí ya hecho realidad, que ha sido muchos años. Sí. Además tiene mucha ilusión en hacerlo, me consta. Es un libro además muy bonito, me gusta cómo ha quedado, no lo he visto todavía, pero de verdad que me encanta. Y yo sé lo que es un libro. Un libro realmente, un libro tiene y ya acabo. Presentar un libro para mí es una responsabilidad, porque estás presentando la obra de una persona que le ha dedicado mucho esfuerzo y mucho cariño y mucha ilusión a un proyecto y mucho trabajo. Para él es como un bebé, es decir, para él, yo sé que él está ilusionado con esto porque es un proyecto de mucho tiempo, y un libro, por muy pequeño que sea, es una obra de arte, es parte de él, parte de un escritor. Entonces hay que darle el respeto que se merece, presentarlo, por supuesto, con todo el respeto, con todo el cariño, que es lo que además te agradezco que me hayas dejado presentártelo, porque me apetecía hacerlo, y sobre todo, pues, darte las gracias por aportar todo ese trabajo que has dedicado por amor al arte realmente, porque tú cuando hiciste esto no pensabas escribir el libro, te pudiste investigar para sacar datos a la gente y verlo plasmado con tu propia editorial. Joder, parece que es un momento, ¿no?, culminante de la vida, ¿no?, de una persona. Yo creo que de verdad, para él estoy convencido que es un momento importante de su vida, y para mí es un honor compartirlo y poderle presentar el libro a Crisanto, a Cris, que bueno, ya digo, que más que un escritor es un súper amigo, ¿no? Así que, Cris, enhorabuena, y te dejo ya que hables con la gente y le cuentes la historia. Muchas gracias. Bueno, tengo que decir, antes de empezar a hablar de la campaña naval, que estoy muy agradecido a Tercios Viejos por darme la oportunidad de presentar el libro, y por supuesto a José Carlos por la presentación tan cariñosa que me ha hecho, que para mí es un honor, la verdad. Y bueno, pues dicho esto, bueno, pues efectivamente, lo que ha comentado José Carlos, que España está en el siglo... Llega al siglo XVIII, ya un poquito tocada. Las grandes victorias ya no se producen. Bueno, tenemos la de Bernardo de Gálvez, tenemos las de Lezo, pero a partir de ahí ya empezamos a decaer un poco, ¿no? Tenemos con Carlos III, pues bueno, todavía mantenemos una serie de gobernantes que mantienen el tipo y las ganas, pero ya con Carlos IV, pues como todos sabéis, pues la cosa empieza a marchar un poco mal. No solamente ya porque tengamos unos gobernantes que son un poco veletas, como pueda ser Godoy. Yo considero que Godoy fue una cosa tremendamente terrible para España, sino que también porque en España se ceban ciertas malas cosechas, pestes, y bueno, pues eso diezma mucho a la población, que en un momento determinado de nuestra historia tenemos un país vecino que se llama Francia, que tiene una población gigantesca. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que tenemos la Revolución Francesa en 1789, como todos sabéis, y bueno, pues España tiene miedo, Inglaterra tiene miedo, Dinamarca tiene miedo, Bélgica tiene miedo, o sea, un montón de países están un poco, en fin, de ostras, ¿qué pasa aquí? Asesinatos, cortan la cabeza a todo el mundo, y claro, las monarquías pues empiezan a movilizarse, ¿no? Una de las movilizaciones que tenemos es pues declarar la guerra a la Convención, ¿vale? Y entonces creo que es General Ricardos el que invade el sur de Francia, obtiene los primeros éxitos sin precedentes. Bueno, pues volvíamos otra vez a tener grandes victorias y tal, pero fue una cosa momentánea. Este hombre se muere y la guerra se nos vuelve en contra. Tan es así que, aunque somos aliados de Inglaterra en este momento, pues claro, Carlos IV se asusta y dice, tenemos que firmar la paz a través de Godoy, por eso le llaman el príncipe de la paz, quiero recordar, ¿no? Sí. Y independientemente de Inglaterra, firmamos la paz con Francia. ¿Esto qué hace? Que Inglaterra nos odie profundamente. O sea, Inglaterra en este momento nos toma como que hay que machacar a España porque les hemos traicionado, esto no puede ser y tal. Entonces se dedican una y otra vez a pinchar en los barcos de comercio, en las corbetas de correos. Bueno, esto ocurrió durante varios años, ¿no? Y bueno, yo me imagino que os recordaréis todos un hecho luctuoso importante, que es cuando salta por los aires la fragata Mercedes. Venían de Perú y de Buenos Aires con un cargamento de personas y de pesos fuertes que le llamaban entonces. Y la voladura de la Mercedes se cree que es porque los ingleses, sin previo aviso, no estábamos en guerra todavía y tal, pues utilizan bola roja. Bola roja es una bola de cañón normal, lo que pasa es que calentada el rojo vivo con fuego, que es lo que provoca incendios. Lo que provocó a lo mejor en la Mercedes fue un incendio que dio en la Santa Bárbara y explotó entera, ¿no? O sea, se fue a pique en un momento. Este hecho que ocurre en 1804, creo que en diciembre, hace que Carlos IV declare la guerra a Inglaterra.
ya España estaba un poco obligada con ciertos tratados desde el Tratado de Paz con Francia, pues a darle a Francia pues apoyo militar, apoyo económico sobre todo, y sobre todo también el tema de navíos, ¿no? Porque Francia no tenía navíos, o sea, Francia tenía unos pocos navíos, pero quien tenía la armada más potente después de la inglesa era la Real Armada, ¿no? Entonces, claro, Carlos IV ya no tiene opción y tiene que declarar la guerra a Inglaterra porque la voladura de la fragata sin previo aviso y tal, pues es una cosa que no se puede tolerar, ¿no? Entonces, a partir de aquí ya nos metemos en una guerra que ya había planteado Napoleón antes. Es decir, Napoleón, para lo que es el desembarco en Inglaterra, había ya previsto un primer plan, ¿vale? En 1803. Y bueno, pues el plan consistía en que la flota de Toulon que tenían los franceses saliera del puerto y fuera a desbloquear la flota más numerosa que tenían en Brest. Dado este hecho, había que controlar el Canal de la Mancha unas horas para que la flotilla de desembarco que estaba en Boulogne pudiera desembarcar en Inglaterra y de esta forma pues terminar la guerra lo antes posible. ¿Qué ocurre? Que el oficial al mando de esta flota, de esta escuadra, es la Touch-Treville, y pues muere por una enfermedad en Toulon, ¿no? Entonces, claro, visto esto, la cosa se para, en fin, los devenires políticos también, se firma una nueva paz, ¿no?, con Inglaterra. Total, que de este plan, aunque no se abandona, de momento se queda paralizado, ¿no? ¿Qué ocurre? Que con la declaración de España, con la guerra con Inglaterra, a través de la voladura de la Mercedes, Napoleón vuelve a decir, bueno, si ya tengo a España que le ha declarado la guerra a Inglaterra, puedo utilizar sus barcos y voy a volver a hacer el mismo plan de invasión de las islas británicas, pero esta vez con más barcos. Tengo los barcos de España, ¿no? Entonces, la campaña consiste básicamente en el mismo plan, es decir, salir de Toulon, recoger los barcos de Cartagena, los que hay en Cádiz, los que hay en Ferrol, desbloquear Brest y hacer lo mismo. Lo que pasa es que esta vez, claro, los ingleses están reaccionando, está Nelson por ahí por medio, y lo que tenemos que hacer es intentar que los ingleses vacíen de barcos la zona del canal para poder conseguir la superioridad en un momento determinado y hacer el desembarco. Entonces, ¿quién es el nuevo almirante que lleva Francia todo el peso de la campaña? Pues es Villeneuve. ¿Y quién es Villeneuve? Pues Villeneuve es un marino francés que tuvo la mala suerte de estar en la batalla de Aboukir unos años antes, cuando el Directorio de Francia, bueno, comanda al general Napoleón a tomar Egipto, ¿no? Y entonces en esa escuadra que llevó al ejército francés estaba fondeada en el cabo de Aboukir, y Nelson la machacó. O sea, es una de las victorias más sangrientas de Nelson, junto con la que hace en Copenhague, y el único barco que se salvó es el de Villeneuve junto con otro. Es decir, de una escuadra muy grande, unos 15 barcos, 15 navíos de alto porte además, eran 3 puentes, había 2 puentes, había un montón de fragatas. Los dos únicos barcos que se salvaron fue uno con Villeneuve y el último de la fila, que no me acuerdo cuál era. Entonces, esto determina mucho todo lo que es la campaña, porque el leitmotiv que está machacando constantemente los planes y las acciones de Villeneuve es que Nelson le está persiguiendo, siempre le está persiguiendo. Cuando está saliendo de Toulon, aparece Nelson. Entonces él se amedrenta y dice, bueno, está Nelson, no sé, hace que la Armada tome otra ruta que no era la determinada por el plan inicial, con lo cual pasa por detrás de las Islas Baleares. Entonces los ingleses en ese momento han perdido el contacto con la flota, les entra pánico, y en vez de coger los ingleses y bueno, pues reaccionar a lo loco, que sería lo lógico en este momento, porque está todo el mundo como que no sabemos dónde están los franceses, lo que deciden es ir a reunirse todos, si no se encuentran las flotas francesas, irse al Canal de la Mancha. Es decir, que con esta acción de Villeneuve lo que hace es provocar todo lo contrario de lo que había intentado. Es decir, si salgo, soy el
el objeto de la persecución y me puedo llevar los navíos para que, recogiendo los que hay en Cartagena o los que hay en Cádiz, sea una flota grande, y que no es lo que querían los ingleses, que era destrozar la flota combinada, la de España junto a la de Francia, para acabar ya con el problema, ¿no? Entonces, este hecho puntual del miedo que tiene Villeneuve a encontrarse con Nelson nada más salir de Toulon, hace que ya toda la campaña esté viciada. Es decir, ya no se consigue el primer objetivo, que es que los ingleses le persigan inmediatamente. Y sobre todo el segundo objetivo, que era el más importante, que era que la mayoría de los barcos ingleses abandonaran el canal. Es decir, que hubiera una división. Lógicamente tendría que haber alguna división en el canal porque era una zona que les sabían los ingleses que tenían que proteger, ¿no? Pero el hecho de, si empezamos a contar la cantidad de buques que podía haber en Toulon, en Cartagena, en Cádiz, en Ferrol, incluso en Brest, nos ponemos en más de 70 barcos. 70 barcos, navíos de 2 y 3 puentes, son una cantidad gigantesca de barcos con un montón de cañones, ¿no? Entonces, bueno, pues la peripecia es que el Villeneuve ya le entra en las prisas, no para en Cartagena, no recoge los barcos que allí podían estar medio en disposición de actuar, incluso pasa porque hay demasiado deprisa, pero bueno, como está al mando Gravina, no hay ningún problema, se une a la división de Villeneuve y marchan a las Antillas intentando atraer a los ingleses, ¿no? Bien, el proceso es que al final Nelson es el único que persigue a Villeneuve, y al saber esto y conocer esto, Villeneuve, que tenía las órdenes de llegar a las Antillas, en desembarcar tropas, atacar ciertas islas, pues no lo hace. Hace lo más rápido posible porque tiene miedo, tiene detrás a Nelson, y vuelve precipitadamente, ¿no? Entonces, al volver precipitadamente a Europa, hace que los ingleses ya estén concentrados en el canal. O sea, se dan cuenta de que ha sido una maniobra de distracción, eso ellos ya lo presuponían, y entonces se encuentran, cuando vuelven, la batalla de Finisterre, es decir, con una división inglesa que le está esperando a Villeneuve bueno, pues a la altura del cabo de Finisterre y tal. Bueno, vosotros sabéis que en esa batalla, que bueno, termina con un empate, ¿no? Más o menos, las flotas combaten en el estilo tradicional, ¿no? Que es línea con línea, cañonazo, cañonazo, tal. Bueno, hay una niebla espesa, total, que al final se pierden 2 barcos españoles porque era la división de Gravina, que es la que se enfrenta realmente a la división británica, porque, bueno, aunque no son unas grandes escuadras, estamos hablando de 20 barcos, 15 barcos, la evolución es muy lenta, y entonces el combate se produce, bueno, pues entre niebla y no niebla, no sé, alrededor de unas 3 horas en combate, bueno, pues, en fin, no se sabe muy bien, llega la noche, y se dan cuenta al día siguiente los aliados y que han perdido 2 barcos españoles, que eran los primeros de la línea, y que se han perdido porque se han ido a Sotavento, han acabado con las velas rotas o con los mástiles un poco dañados, y no pueden maniobrar, con lo cual los ingleses simplemente lo que hacen es cogerlos, es decir, se los llevan. Y este hecho es importante porque ahí Gravina pues protesta al francés, porque dice, oye, ¿qué pasa? Estás dejando que se lleven barcos españoles, no habéis hecho nada los franceses, ¿no? Entonces ya se ve que ahí hay un follón, ¿no? Que ya no se llevan bien, que las cosas no funcionan, que, bueno, pues total, que Villeneuve no se quiere enfrentar. De todas formas, no es que sea culpable realmente 100% Villeneuve de todas las cosas, porque en el fondo Francia sabía que no era una gran potencia naval. Entonces tenía una orden general que decía que si había una flota inglesa, solamente se podría enfrentar el ejército francés si tenía superioridad naval, es decir, si había más barcos. Y esto condiciona enormemente a todos los almirantes, ¿no? Porque tenés en Brest, por ejemplo, a Ganteaume, que tiene 21 navíos. 21 navíos en Brest. Son 21 navíos, una cantidad gigantesca de barcos, ¿no? Pues con unas pocas piezas que tenían los ingleses en el bloqueo, no es capaz de salir. Es decir, siempre están con la cosa de, bueno, si hago esto, no me atrevo. Total, que al final la campaña es un quiero y no puedo, y no sé, se va ganando cierto temor
a veces es mayor, es decir, el peso es asfixiante, no se toman decisiones coherentes, tan pronto tiene la orden de ir a Brest, pero el hombre no va a Brest, sino que se va y se retira a La Coruña, Villeneuve, después de estar en La Coruña y en Vigo repostando los barcos, tampoco vuelve hacia la mar, hacia Brest, sino que se va hacia Cádiz. ¿Por qué se va a Cádiz? Bueno, pues que en Cádiz hay más barcos, está el Santísima Trinidad, que es un barco enorme, gigantesco, de cuatro puentes. Entonces, realmente, en cuanto a que los ingleses eran más poderosos que nosotros, no hay muchas razones, ¿no? Es decir, en tanto lo que es la ingeniería naval, lo que son los cañones, lo que son las dotaciones, lo que son los artilleros, más o menos las escuadras son iguales. El problema está en que si tienes un jefe que no funciona, al final pues los problemas se van encadenando y llega un momento que es insoluble el plan. De hecho, bueno, Napoleón está ya en cólera cuando se da cuenta de que Villeneuve está en Cádiz y no está yendo hacia Brest, que era un poco la idea que tenían desde el principio. Bueno, se pone ahí a pegar voces, que le quiere destituir. Bueno, el ministro de Marina francés, de Cres, pues le dice que él también dimite, que tal. Total, que al final se convencen de que, bueno, pues que ya que estamos aquí, vamos a hacer otro tercer plan, ¿vale? Mientras tanto, las escuadras tienen que quedarse en Cádiz, o en Cartagena, o en Tolón, o en Roquefort, o en Brest, y entonces maquinan un tercer plan, antes de que este hombre decida salir a combatir el día 21 de octubre, ¿no? Entonces, ¿qué se le ocurre a De Cres, que es el marino, el almirante, o sea, el ministro de Marina francés, junto con Napoleón? Dice, bueno, pues ahora como ya está la estación un poco toda avanzada, lo que vamos a hacer son divisiones pequeñas para hacernos con el control del Mediterráneo, porque ya, claro, Napoleón estaba pensando en la campaña que tenía que hacer contra la Austria, ¿no? Y dice, bueno, pues si controlamos el Mediterráneo y encajonamos los barcos rusos, que son los que van a apoyar a Austria, pues algo que vamos a ganar. Y de esta forma podemos desbloquear Cádiz y volver a intentar otra vez el plan, ¿no? Mira, ahí es, efectivamente, eso es, que tenéis ahí es el orden de batalla entre abril y junio de 1805, que como veis, los ingleses están bloqueando todas las flotas. Todas las flotas que tiene España están bloqueadas por los ingleses, ¿no? Ahí veis las grandes batallas como Cabo San Vicente, Cabo Trafalgar y, bueno, pues la flota del Mediterráneo que estaba en la isla de Toro, ¿no? Ahí estaba Nelson con sus navíos. Bueno, como digo, el tercer plan se maquina un poco porque ya no hay una opción de desbaratar el tema del Canal de la Mancha. Napoleón entonces decide que tiene que cambiar y bueno, pues ya definitivamente decide que Villeneuve no es la persona que tiene que ir al mando de la flota, porque además, no solamente porque él ya es una evidencia que todo el mundo está viendo que ha sido un fracaso la campaña, sino que además hay generales que están con la flota de Villeneuve, generales franceses, ¿no?, que escriben de su puño y letra al emperador que es una vergüenza, que esto no puede ser, que Villeneuve no es el más apto para esta misión y tal. Y lo destituye por Rosili. Rosili es el nuevo almirante, y De Cres, que es amigo de Villeneuve, porque en su momento Villeneuve fue jefe de Cres, le cheva que le van a destituir, ¿no? Esto hace que Villeneuve, en un momento extraño, el 7 de octubre, mande a la flota a salir del puerto. Entonces, claro, los españoles dicen, pero bueno, ¿qué pasa? Total, que hay un consejo de guerra, me imagino que vosotros conocéis, el 8 de octubre hay un consejo de guerra donde salen, bueno, pues va Gravina con su consejo de guerra español a hablar en el Bucentaure con el hombre este, de que, oye, ¿por qué has dado la salida? No sé qué, no sé cuánto. Total, que al final, entre todos, que es curioso, se decide que no se tiene que salir, pero no se tiene que salir por varias razones. Primero, porque están en puerto y
y ya estamos en octubre, con lo cual los temporales van a llegar más tarde o más temprano, y entonces los ingleses se van a desgastar muchísimo, aunque tienen puertos muy cercanos como Gibraltar, como es Portugal, que Portugal pues ayudó muchísimo a los ingleses en esta campaña. Si no fuera por los portugueses, posiblemente los ingleses no hubieran tenido tanta maniobrabilidad, ¿vale? Bueno, pues ellos mismos se explican diciendo, bueno, pues como ya va a venir el invierno, es mejor estar en puerto, tal, pasamos el invierno, los ingleses van a tener un desgaste brutal, y entonces en primavera volvemos a salir y les volvemos a poner en un lío, ¿no? En un brete a los británicos. Pero no solamente eso, es que además los barómetros indicaban que al día siguiente, que a la semana siguiente iba a haber tormentas, ¿vale? Y incluso los franceses, bueno, hay un francés, no me acuerdo del nombre, que llama cobardes a los españoles, se monta ahí un lío, bueno, en fin, unas tensiones que realmente eran latentes, pero que surgen en un momento determinado. Es decir, que también las relaciones que había entre los oficiales no eran tan buenas, ¿no? En una escuadra, franceses, españoles, cada uno pues entiende las cosas como las entiende, y era complicado. Bueno, total, vosotros sabéis que al final el miedo a Napoleón o el no sé, el que le dice el ministro, su amigo, a Villeneuve, sal y busca un combate, y entonces si tienes una victoria, pues podrás ser perdonado por el emperador. Y este es, creemos, el hecho que hace que Villeneuve pues desobedezca todas las órdenes que tiene en general, porque dice, sabe que tiene enfrente una escuadra más o menos igual de grande que la suya. Él tenía unos 33 navíos y Nelson tenía 27, pero 27 temporalmente, porque había destacado 4 para reparar o para hacer aguadas o lo que fuera, ¿no? O sea que en el fondo era una escuadra muy similar, que tenía órdenes terminantes de no salir a combatir si eran iguales o más o menos barcos los que tenían los aliados. Pues sale, ahora sí. Entonces, bueno, pues el desastre es a continuación, ¿no? Tardan 2 días los aliados en salir de puerto, porque salir de Cádiz no es nada fácil. Tienes que tener vientos contrapuestos para poder salir de la rada. Los ingleses ya lo sabían, con 2 días de antelación, ¿no? El día 19 ya sabían que estaban los franceses y los españoles saliendo de puerto para combatir, con lo cual Nelson tuvo 2 días todavía para organizarse mucho mejor, ¿no? Además, el francés, cuando intenta formar la línea al salir del puerto, bueno, pues los ingleses se le echan encima, y en vez de coger y mantener la línea, no se le ocurre otra cosa que decir, bueno, pues vamos a girar en redondo contra marcha. ¿Esto qué significa? Que si vamos hacia el sur, de repente manda que todo el mundo vaya hacia el norte. Y esto lo hace cuando están los ingleses a punto de acercarse a tiro de pistola, con lo cual se produce un caos absoluto. Hay barcos que son más veleros que otros, tardan más tiempo en hacer las maniobras, se quedan doblados, es decir, que no pueden disparar porque hay un barco amigo paralelo, y con lo cual no te deja disparar. O sea que se pierde una cantidad enorme de potencia naval en una edición absolutamente extraña, sin sentido, que incluso hasta Churruca en sus escritos decía perdidos, ¿no? Que nos ha llegado hasta ahora, ¿no? Pues esos escritos que hizo en el libro de bitácoras, ¿no? Y incluso Gravina, que estaba viendo la situación, dice, oye, déjame maniobrar con mi división, con mi escuadra de observación de forma independiente de la línea, porque es una línea gigantescamente larga, que los ingleses está claro que van al centro, con lo cual lo que es la vanguardia española y la retaguardia española están tan alejados del combate que no van a llegar a tiempo, y efectivamente es lo que pasó, y Villeneuve le dice que no. Y esto provoca en toda la oficialidad un desánimo gigantesco. O sea, ya a partir de ese momento es, bueno, pues lo que salga. Y Nelson sabía perfectamente contra quién se estaba enfrentando. Sabía que se estaba enfrentando con una persona que tenía miedo, que era demasiado, tardaba mucho en tomar decisiones, con lo cual eso tiene una ventaja. También Nelson tomó el Barlovento, tenía más velocidad, con más facilidad para maniobrar. Y bueno, pues el hecho de que Villeneuve no respondía a ninguna de las sugerencias de sus oficiales, pues tenía un montón de gente
que no estaba nada motivada, que estaban allí pues a hacer lo que mejor pudieran y que sea lo que Dios quiera. Repite una cosilla, si descansas un poco. Sí. Yo creo que la clave de la campaña de Trafalgar, que lo que ha dicho Crisanto un poco así resumido, es que España en el momento crítico de la historia, que con un imperio en decadencia, se encuentra con dos potencias enormes, Francia e Inglaterra. Entonces, tiene que elegir una para aliarse, es decir, no, tiene que elegir un enemigo y un amigo. Claro, y que era elegir entre lo malo y lo peor, ¿no? Entonces, claro, elige Francia. ¿Qué ocurre? Es que España había estado en guerra con Francia hacía unos años, es decir, no había una unión para nada entre las dos marinas, eran dos marinas totalmente diferentes, las dos marinas más se llevan mal entre ellos. Entonces, Nelson contaba con que no había una unidad de criterio, una unidad de doctrina en las armadas española y británica, perdón, española y francesa. Y lo que está diciendo es clave, cómo los marinos españoles no pierden la disciplina del mando de la flota, que era francés, porque le piden maniobrar era un chorro de barcos enorme, un chorro de barcos enorme de 30 y tantos barcos, que de repente ven que vienen los ingleses en dos columnas a atizarles, y a Villeneuve, en vez de guardar la línea y defenderse, manda virar para volver hacia Cádiz. Claro, hay que imaginarse eso que contra Crisanto, el viento sin viento, los barcos no viraban y pillaron a toda la línea franco-española girando y todos desarmados y les entraron por todos lados. Y el problema es ese, que Villeneuve, el famoso almirante francés, no permitió a los españoles, a las divisiones españolas, maniobrar por su cuenta, porque tenían otros sistemas de combate, ya habían luchado con los ingleses, en fin, tenían experiencia de combate, pero no les dejan hacerlo y ellos son disciplinados y no se salen de la línea de formación. Claro, y ahí se produce ya no el desastre, pero sí, porque el culpable sobre todo es una mala posición de los barcos, ¿no? Pero es que además Nelson era un tío que sabía muy bien lo que estaba haciendo, o sea, era un zorro. Sabía perfectamente que la doctrina táctica francesa era disparar a las velas. Y él lo que estaba haciendo era disparar a la obra viva para matar a los que podían matarle a él, es decir, a los que estaban en los cañones, ¿no? Bueno, se da el caso que hay barcos franceses, se lee en los libros de bitácora españoles, que es alucinante, que cierran las puertas. Cierran las puertas de los cañones, no disparan. Hay un momento en que bajan las puertas y dejan de disparar. ¿Por qué? Porque lo que quieren es asaltar los barcos ingleses. Pero claro, es una cosa fundamental. No se dan cuenta de que los ingleses tienen un nuevo cañón de carga hueca que se llama carronada, que la llenan con metralla y que hicieron unas escabechinas de verdad terribles, ¿no? O sea, los franceses tienen unas bajas brutales. ¿Por qué? Porque no luchan a cañón. Lo que quieren es asaltar los barcos ingleses. Y claro, se encuentran con la metralla. Y tú que has mirado, Tomás, alguna vez hemos hablado de esto. Se dice que los mandos franceses que llevan en esa flota eran mandos de segunda categoría porque los mandos de verdad los habían pasado con la Revolución Francesa, los habían pasado a otra mejor vida. ¿Eso es así o no? Sí. O sea, los mandos eran de segunda. Sí, la verdad es que había muy pocos que hubieran... Y los buenos que había ya habían perecido en las batallas anteriores, ¿no? Porque en Aboukir pues era una flota importante, era un almirante allí que, bueno, están todos muertos o así, la verdad es que... Pues una cosa parecida le pasaría a Rusia en la Segunda Guerra Mundial, con las purgas de Stalin. O sea, pues es algo parecido. Es decir, tienes marinos que son, bueno, que no es que digan que son malos, pero no son los mejores. En cambio, España tenía los mejores en ese momento, porque además eran navíos científicos, ¿no? O sea, eran militares científicos, en fin, sabían muchas cosas. También es verdad que se habla de que los españoles tenían... marineros de estos de las cárceles y todas estas cosas. Bueno, eso es una leyenda negra. Yo creo que eso es una cosa que ha perdurado hasta nuestros días, porque bueno, sí que había problemas, sobre todo en el departamento de Cartagena, que había una serie de enfermedades generales por la zona y que no tenían para cubrir todos los barcos, pero los españoles lo que hicieron es decir, bueno, pues si tenemos, imagínate, 70 navíos, vamos a armar 55 y el resto los desarmamos con material y con personal para el resto, ¿no? Es decir, que realmente no tiene mucha razón, no es cierto, porque además en el Ferrol incluso había exceso de marineros. O sea, en el departamento de Ferrol había exceso de marineros, ¿eh? Lo que faltaban eran artilleros, y los artilleros pues fueron cubiertos con artilleros de tierra, ¿no?
Y entonces, bueno, pues dicen, no, es que tampoco tenían mucha experiencia los marinos, o sea, los marineros españoles, ¿no? Porque no hacían maniobras, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues tampoco es verdad, porque los barcos que salieron con Villeneuve hacia la Martinica estuvieron 6 meses embarcados, ¿no? Eso significa que, bueno, 6 meses es poca experiencia, pues igual sí. Gente que a lo mejor lleva años, ¿no? Pero bueno, la suficiente experiencia como para poder ser manejados los barcos con cierto criterio, ¿no? El problema no radica en las marinerías, ni en los artilleros, ni en los barcos. Que dicen, es que los barcos eran muy antiguos. No, los barcos españoles eran muy buenos, eran casi los mejores de la época, ¿no? El problema es que tienes un jefe que no dirige como Dios manda. Ahí tenéis, efectivamente. Ahí tenéis las dos, lo que decía en los libros, la historiografía dice que los ingleses actuaron en dos columnas. Sin embargo, en los papeles españoles que he leído yo, dicen que hasta 5 columnas, ¿no? Pero fijaros que en un principio serían 2 columnas, no cabe duda, porque era la división norte, la división sur, la división de de Nelson y la división de Collingwood, ¿no? Pero llegado un momento, las columnas que salen demuestran, primero, las ganas que tenían los ingleses de combatir, y segundo, que era como una especie a saco. O sea, esas 5 columnas demuestran que los ingleses fueron a saco. O sea, fueron diciendo, es que vamos a machacarlos, efectivamente. O sea, al ver la flota, que no se destaca ningún navío en la parte posterior, es decir, veis el Plutón, ¿no? Pues imaginaros que Gravina hubiera podido salir con sus navíos que estaban aquí atrás, en la vanguardia, y ponerse un poquito más a la derecha del Plutón o del Notable y del Desajusto. Hubieran pillado a los ingleses en 2 fuegos. Pues no dejó Villeneuve hacer eso. Incomprensiblemente, ¿no? Entonces ellos sabían que iban a perder la batalla seguramente. O sea, ya es... Porque es que eran muchos barcos que estaban ahí sin hacer nada. Y los ingleses lo que fueron es irlos cazando uno a uno. Además los ingleses atacaban, como veis, por ejemplo, el Royal Sovereign, Mars, Tonant, ¿veis? El Belle Isle, todos contra el Santana. Todos a por él, uno detrás de otro. Entonces pasaba uno y le encañoneaba, pasaba otro y le cañoneaba, pasaba otro y le cañoneaba. Y así, los 4 o 5. Con Churruca, que estaba en el San Juan de Punceno, llegó a luchar contra 6 barcos. 6 barcos a la vez. Por las letas, por las muras y por la popa. 5 o 6 barcos. O sea, y los ingleses decían, bueno, esto no se rinden. Hasta que, claro, matan a Churruca y el segundo está ahí un rato más y dice, bueno, tenemos que rendirnos porque es que esto está lleno de muertos, ¿no? Hay algún barco francés que también tiene un 90% de bajas porque no se rindieron, ¿no? Bueno, o sea que realmente la batalla llegados a ese punto fue era un acto de heroísmo. Realmente los barcos españoles lucharon hasta el final. O sea, y si no se podían rendir, no se rendían. De hecho, que es curioso, los barcos ingleses se rendían antes. O sea, el barco que ataca en Santa Ana, por ejemplo, bueno, en este caso es el Victory, pero bueno, en el caso de igual, es lo mismo porque las dos maniobras fueron exactamente igual con barcos diferentes, ¿no? El Royal Sovereign, que es el de Collingwood, ataca al Santa Ana, le hace una empopada, ¿no? Es decir, le ataca por la popa, que es el daño que más puedes hacer a un barco, porque le atraviesas de popa a proa, y entonces le desmontas cañones, le matas un montón de gente, porque las balas van transversalmente todo el barco, ¿no? No es como muro a muro, que bueno, pues dices, vale, van a una sección. No, esto es todo el barco, ¿no? Arrasan. La clave de lo que está diciendo Crisanto es de una columna de barcos, cuando dan la vuelta de una manera caótica, se quedan todos descolocados, es decir, se quedan descolocados. Entonces los ingleses entran, no es que vayan a saco, es que lo ven y dicen, a por ellos. O sea, claro. los ven absolutamente, eso sin posibilidad de defensa. Entonces lo que hacen es, cortan por el centro y todos los barcos que van hacia adelante tienen que virar para entrar en batalla. Eso, con lo cual, según van llegando, lo van batiendo uno a uno. O sea, es que la táctica es... Yo creo que se le ha ocurrido a cualquier chaval de 14 años. ¿De qué digo? O sea, que yo no lo veo tan... Fijaros ahí además, por ejemplo, el Santana, ¿no? Y el Royal Sovereign y el Belle Isle, no están colocados los números. Esto sí que... Esto realmente cuando lo estudiamos pues una locura, porque tienes que ir viendo, claro, leyéndote los estadillos de los libros de bitácora de uno de otro, intentar
y no solamente los españoles, sino cuadrar con historiadores británicos que han sacado estadillos de lo que no hay. Yo, por lo menos, francés no he visto. La derrota de Napoleón, o sea, de Trafalgar, es una cosa que no interesa en el mundo napoleónico, y yo creo que eso es muy, muy complicado pero vamos, entonces, fijaros en el ¿dónde está? En Santana, ¿no? Sí. Y veis el Robinson que se pone a su lado, primero le pasa por detrás, lo empopa, ¿no? lo barre, y el Santana es uno de los pocos barcos españoles que aguanta hasta que se coloca el Royal Sovereign en paralelo y le mete un trayazo que lo tumba. O sea, solamente con una andanada del Santana el Royal Sovereign se destroza, pero se destroza de tal forma que Collingwood tiene que salir del barco. Entonces, los barcos ingleses que llegaron primeros a combatir, aparte se rendían, retiraban la bandera, pero que el que venía por detrás, las batallas navales de la época eran como dos trenecitos, ¿no? Dos columnas de barcos que se encuentran una con otra, y cuando están paralelos se disparan. Da la vuelta y vuelve y otra vez un carril de dos barcos, hasta que uno se desarbola, tal. Claro, aquí es que no hubo ese tipo de batalla. O sea, pillaron 1 a 1, 2 a 2. O sea, una melee constante. Claro, o sea, miraban para entrar en combate, los esperaban en superioridad. Y luego venía el otro en otro. O sea, no tuvieron oportunidad realmente. Pero claro, hubo momentos de heroísmo, claro, de tragedia, ¿no? Porque realmente luego hubo una división francesa, ¿no? La vanguardia que se marcharon. Bueno, el almirante Dumanoir que cuando rompe Nelson por el Bucentauro, que el Bucentauro es el barco de Villeneuve, el capitán, el almirante en jefe, y que está al lado del Santísima Trinidad, porque es que este hombre, o sea, coloca al Santísima Trinidad, que es el barco más grande de la historia, a su lado, porque tiene miedo. Si es que, si es que se ve claramente, ¿no? Bueno, pues cuando están atacando, ese es el Santísima Trinidad. Cuando están atacando al Bucentauro, Dumanoir coge y no da la vuelta, sigue de camino y se pierde. Se acercan, ve lo que está pasando y dice, vamos a Tolón, vamos para que... Y luego le hicieron un consejo de guerra y dijo que no, que lo hizo por salvar los barcos. Y pues entonces, pum, ala. Pero realmente fue vergonzoso, porque si hubiera dado la vuelta, como hicieron algunos barcos, los barcos de la división de Dumanoir españoles sí dieron la vuelta, y también un barco francés, pero claro, ya llegaron muy tarde, porque claro, poco viento, maniobras que tardan. Lo que expliqué antes, cuando llegaban al campo, a la batalla, ya estaban rendidos todos, estaban solos. Sí, fue un tiro al pato, pero que es curioso que los ingleses se rendían primero. Entonces, en la época eran muy caballerosos, en el sentido, oye, este barco ha retirado la bandera, entonces no se le va a disparar más, y dejaban de dispararle. Pero claro, si venía un compañero británico por detrás de este primero, se ponía aquí y cañoneaba otra vez al español, este ya dejaba de rendirse, volvía otra vez a subir, porque ya se encontraba con superioridad. Y, o sea, la verdad es que fue una cosa tremenda, ¿no? La batalla. Bueno, incluso dicen que teníamos, hay leyenda negra que dice que teníamos la pólvora mojada, ¿no? Bueno, pues de eso yo lo he leído por ahí en algún libro, ¿no? Y también ha trascendido tal. Yo de lo que he leído sobre ese tema es que Gravina, cuando está en el Ferrol y manda a aprovisionar los barcos porque han tenido la batalla de Finisterre, dice que una partida está húmeda. Pero una partida, yo no sé, de un barco, de un avión. Sí, se agarran a eso para decir toda la boda está mojada. No, pero lo que pasa es que lo que era la estrategia salió mal, pero la táctica fue peor, porque los barcos españoles y franceses dispararon a los ingleses en la lejanía. La batalla duró unas 6 horas. Desde las 11:45 que dispara la primera andanada el San Agustín, pues en 6 horas más, termina a las 6 de la tarde aproximadamente, ¿no? Cuando explota un barco francés, el Foucault, que en Santa Bárbara, pues entonces ya aquello dan por terminada la jornada, porque ya a las 6 de la tarde en octubre ya no se ve bien y tal. Bueno, pues ¿qué os iba a decir? Que tienes un cuadro ahí detrás muy bonito. Sí. Mira. Es una alegoría que es la lucha entre el Victory y el Santísima Trinidad. ¿Veis los cuatro
los 4 puentes, entre los 3 puentes. Ah, lo que os iba a decir, efectivamente. El Victory tenía, era un barco de 100 cañones. 100 cañones. Bueno, pues lo que hemos hablado antes de la táctica francesa, pues el Victory tenía, se le habían contabilizado 92 cañonazos recibidos. 92. Solo 92. ¿Cómo es posible que una batalla con el Santísima Trinidad, con unos y con otros, tuviera solo 92 impactos? Porque los franceses no iban a disparar con los cañones. Los franceses, como digo, iban a asaltar los barcos ingleses. Y lo que fueron encontrar la muerte de una forma brutal con las carronadas que los ingleses sabían perfectamente qué es lo que iban a hacer, ¿no? Tanto es así que los ingleses, sí que es verdad que hay que bueno, felicitarles por lo que les mandó Nelson en el memorándum que hace cuando llega a Cádiz, allí en el bloqueo, y es que les manda a atacar, meter en los cañones doble y triple bala en los barcos ingleses. ¿Esto qué significa? Significa que el peso de la bala, o sea, el peso del disparo es mayor, la bala va mucho más lento, ¿vale? No perfora, sino que lo que hace es estallar. Estalla la madera y lo que hace es que en el otro lado de la madera del barco saltan astillas, eso es. Y bueno, pues lo que hacen es masacrar las dotaciones de artilleros, ¿no? Doble y triple bala. Hay que decir que una batalla naval es, por los testimonios, es el momento más terrorífico de la historia militar. Para un soldado, para un marinero, para quien es mucho peor encontrarte, porque tú estás en una batalla napoleónica, campo abierto, tienes te cargan, ves que te vencen, pero puedes retroceder, puedes agruparte, puedes huir, puedes rendirte. Pero en un barco no tienes manera de salir de allí. Además son momentos muy duros porque la gente lo ha contado y no sé cuántas hago aquí de las vidas de los barcos. Eso ya, no lo cuentes todo porque si no la gente no te va a comprar el libro. Pero lo que es la vida en un barco, lo que es en una batalla, es terrible. Era una batalla del principio del XIX, de estas en Trafalgar, como todas las que hubo en aquella época, pues la verdad que vale la pena enterarse de lo que aquella gente pasaba. Eso eran penurias y no... Bueno, hay un dato significativo para que entendamos todos lo que fue aquella salvajada, y es que la siguiente batalla más grande que ha hecho Napoleón es la batalla de Austerlitz. Bueno, en la batalla de Austerlitz, con 158.000 soldados, había 436 cañones en toda la batalla de Austerlitz. Ese dato es demoledor. Escucha, pero cañones con unos calibres pequeños, con unos calibres de 12, el más grande es el de 12 libras, luego el de 8 y el de 6, ¿no? Pero es que los navíos llevaban como mínimo de 8, 12 y 24 y 36 libras, ¿no? Con lo cual, imaginaros el cañonazo. Y en Trafalgar hubo 49.000 personas, o sea, y 4.900 cañones. Casi 5.000 cañones en una batalla, cañones de mucho calibre. De alto porte. Sí. O sea, eso es un disparate. O sea, que aquello debe ser demencial. O sea, para aquellos hombres aquello debe ser una... Y luego otra cosa importante se está ocurriendo ya por puntualizar unas cosillas. En aquella época la élite intelectual, la élite científica estaba sobre todo en la marina, eran los comandantes de las naves, los marinos, grandes marinos, y en el ejército de tierra la artillería. Es decir, los artilleros y los marinos eran los matemáticos, los investigadores. Es decir, la élite intelectual de aquel momento, sobre todo científica, más intelectual y científica, mucha parte estaba en Trafalgar. Los primeros comandantes, los segundos y los terceros eran gente de ciencias. Y entonces las pérdidas, cuando muere Churruca o muere gente que va a morir en Trafalgar, son irreemplazables. Sí. Eran gente de una balear, y no eran militares de espada y el ataque y a bordo, no, eran científicos. Claro, entonces... muchos de ellos estuvieron en la expedición Malaspina, haciendo cartógrafos... mediciones muchos de ellos se conocieron pintando pájaros y haciendo mediciones. Es decir, que eran gente propias de la ilustración, ¿no? Entonces, claro, eso ahora mismo no nos cuadra, pero por eso Trafalgar es más desastre, porque realmente es un golpe fuerte. Hombre, tú si quieres no es como acabas la charla, pero realmente la Armada Española, como se dice, quedó destruida. No. Claro, a ver, es que tampoco es otra leyenda negra, ¿no?
Es decir, no queda destruida. De hecho, las pérdidas son importantes porque, sobre todo las francesas fueron totales, ¿vale? Pero las españolas no. España todavía mantenía 44 navíos después de la batalla, ¿no? Y dices, bueno, 44 no parecen muchos, hombre. 44 son una cantidad importante de navíos si los sabes llevar y a dónde llevar. ¿Cuál fue el problema? El problema es que, pues no sé, lo de siempre, los gobiernos infernales que hemos tenido en España, que acabaron por destrozar lo poco que daban en los arsenales, no los arreglaron, no les dieron el dinero suficiente. Luego Napoleón invade la península, aquello se va todo al garete. Es que esa es la tragedia, lo que antes comentaba. Fijaos que se combate en Trafalgar con los franceses contra los ingleses. Fijaos la que nos montan los ingleses en Trafalgar. Pero meses después entra Napoleón y tenemos que aliarnos con los antiguos enemigos, con los ingleses. Es decir, o sea, qué alianzas, ¿no? Qué confianzas, era todo absurdo ya, digamos, del principio. Es decir, no eran alianzas naturales, eran alianzas de interés. Ya digo, es que en unos meses se cambia la alianza con Francia, aliarnos con los franceses para luchar contra los franceses, o sea, los ingleses para luchar contra los franceses, contra Napoleón. Un desastre. Con lo cual, ¿qué pasó? La flota española, que estaba en los puertos españoles, prácticamente queda anulada, y la Armada Británica, que es mucho más potente en ese momento ya, controla el Atlántico, entonces nos corta la comunicación con América, y ahí nace ya, ¿qué nacen? Las independencias. Vamos a ver, es uno de los motivos. Pero al quedarse solos allí, en América, las provincias, lo que hacen es, digamos, se sulevan contra Napoleón, contra José I Bonaparte, y de esa manera lo que hacen es legitimar la independencia. O sea, se nos desmorona. Por eso, cuando hablamos de Trafalgar, y eso imagino que aquí hablará Crisanto de ello, Trafalgar es el principio del fin por eso, porque se nos cae prácticamente todo. Y ya, por supuesto, ya si arrancamos el siglo XIX, ¿no? Con lo que viene después, ¿no? De ya Fernando VII, tal, cuando vuelve y tal, pues ya para qué voy a contar, ¿no? La que se viene encima. Sí, la verdad es que es el principio del fin, es la punta, es la puntilla, ¿no? Porque ya Napoleón entra en España, la invade, el desastre es total, son un montón de años en una guerra de desgaste bestial. Nadie hace, claro, no se puede hacer nada, es decir, estamos en manos de los franceses, hay un gobierno, hay otro gobierno, no sé qué. Total, que no hay un orden de Hacienda, no hay un orden total, que aquellos apostaderos, esos barcos se van pudriendo, se van machacando, nadie les hace caso, y cuando muere Fernando VII, que es un desastre absoluto, quedan en España 3 navíos, solo 3 navíos para hacer frente a la defensa de España y la defensa de las costas de América. 3 navíos. Sí, por eso hablamos que Trafalgar es el final de la fiesta. Sí. Porque realmente la desconexión con América es económica, social, todo. Pues ahí. Por eso Trafalgar es tan importante, porque marca un punto. A lo mejor si se hubiera ganado la batalla de Trafalgar, ¿qué hubiera pasado? Pues a lo mejor lo mismo, pero no sabemos. No, hubiera tardado más. A lo mejor sí, las independencias hubieran llegado mucho después, con otro proceso, otra historia. No se sabe. No lo sé, claro. Esto es historia ficción, ¿no? Pero vamos, básicamente. Yo lo que hice con el libro fue investigar esas cosas que me sonaban raro. No es que España perdió la batalla porque los marinos eran unos desastres, porque los barcos eran unos desastres. No, todo mentira. Porque los ingleses disparaban mucho más que los españoles. Todo mentira también. Porque físicamente es imposible, se demuestra, ¿no? Es que esa es la importancia del libro de Crisanto. O sea, por encima de la batalla de Trafalgar, él investigado. Son los detallitos esos, claro, que dices, esto no me suena. No. Él ha deducido, todo eso que dice lo ha deducido con datos. Es decir, las tripulaciones los barcos iban al 100%. Había marineros de sobra no sé dónde. Es decir, la munición, no había pólvora mojada, porque lo ha visto en los papeles. O sea, este libro lo que hace es un poco poner un poco en su sitio la historia de Trafalgar, que muchas veces se habla de Trafalgar con mucha ligereza, decir, bueno, como ¿sabes qué pasa? Que yo creo que es la leyenda negra del mundo napoleónico, ¿sabes? Es decir, el hecho de echar ahí, bueno, es que bueno, los españoles son un desastre, es que porque Francia, el error es de Francia, es su almirante, que es un inepto total. Entonces eso no se puede consentir con esas victorias tan bestiales de Austerlitz, ¿no? De Jena y tal. ¿Cómo es posible que haya un almirante que sea un zoquete? No puede ser. No, es que los españoles eran unos pobres desgraciados, con los barcos que eran etcétera, etcétera. Pues no señor, eran mejores que los británicos, eran con dotaciones, estaban preparadas, no las mejores, pero las que había,
y con un ánimo de lucha brutal. De hecho, lo reconocen los ingleses cuando están en los prisioneros en Gibraltar y van allí a hacer el trasvase de prisioneros unos y otros. Lo que reciben los españoles, los diplomáticos españoles que están allí, es todo, decir, bueno, sois la leche, sois los mejores, habéis luchado como unos jabatos. En Inglaterra, cuidado, que no queremos volvernos a pegar con vosotros porque es que nos vais a dar cera y tal. Pero claro, si luego te invade Napoleón, te destroza el país, te lo van destrozando, pues al final, pues ya conocéis la historia, ¿no? Pero bueno, básicamente la derrota de Trafalgar no es por culpa de España, ni muchísimo menos, y yo creo que saco la conclusión de que fue por una serie, son muchos errores, pero básicamente cometidos primero por el ministro de Marina francés, después por Villeneuve, que era un inepto, y todos ellos, Napoleón, por no haber cesado a quien tenía que haber cesado en el momento adecuado y no esperar hasta el final, que ya la cosa estaba destrozada. Y por los reyes que tuvimos en aquel momento, y por Godoy y muchas cosas que hicieron que aquella flota saliera sin ningún tipo de autonomía, saliera en manos de los franceses y salieron pues eso, lo que salieron. Eso es, efectivamente. ¿Alguna pregunta? De momento un aplauso. Voy a aprovechar que juego en casa para hacer la primera pregunta. Vale. Y luego Villeneuve. Bueno, luego Villeneuve es hecho prisionero y bueno, pues en los intercambios y tal, pues lo devuelven a Francia y está ahí el hombre. No se sabe si lo han asesinado o se suicida. Lo que sí se sabe es lo que dijo Napoleón cuando conoce la muerte de Villeneuve. Y algo, dice así como que fue un valiente. No sé interpretar si es una sorna, porque es el que manda a matar a Villeneuve, o realmente le dio pena y le dio un poco de... Bueno, pero es verdad que muere en el camino, muere en una posada, no sé muy bien dónde, pero de camino a no sé a dónde, a París creo y tal, pues aparece muerto en una posada, ¿no? No se sabe, con un tiro. No, lo que pasa es que no me acuerdo si era el tiro en la cabeza. No se sabe. Entonces por eso dicen, bueno, parece que lo mataron, ¿no? Pero sí, pero bueno. Las circunstancias. Sí, bueno. ¿Alguna pregunta más? Una cosa que es que muchos de los capitanes de los navíos mandaron clavar la bandera. Sí, que no se sí, impresionante. Ese fue Churruca, efectivamente. Por eso los ingleses se empeñaron con él. Porque lo que hemos hablado hace un rato, que cuando bajaban la bandera dejaban de disparar, es que Churruca no lo consintió. O sea, clavó la bandera, no solamente él, algunos más, pero yo sé, el que además viene, que mandó clavar la bandera, es porque eso no me voy a rendir. Y eso, claro, el enemigo no ve si tú has clavado la bandera. No, es imposible que lo vea. Pero lo ven los tuyos. Y si tu dotación y tus oficiales están viendo que estás clavando la bandera, saben lo que hay. Y por eso fueron 6 barcos a por él, porque es que no había forma de hacer que Juan Nepomuceno dejara de escupir fuego. Hasta que ya no quedó gente, claro. Ya tuvieron que, me imagino, que cortar la bandera para no sucumbir el 100% de la tropa, ¿no?, que estaba allí.